se le presentaban al obispo de Manizales: nosotras, monseñor, queremos montar aquí un hospitalito para atender a los pobres. Entonces el obispo les daba permiso, las monjitas conseguían una casita, y con base en empanadas, en rifas y en el cabildeo, porque las monjitas eran expertas en el cabildeo, ellas sabían quiénes eran las personas que más plata tenían en el pueblo. Don Joaquín, antes de morirse y para ponerse en paz con Dios, no se vaya para el cielo con toda esa plata, déjenos algo. Y don Joaquín les daba una veguita, les daba una ayuda. Con eso se fueron construyendo los hospitales, y ustedes van, esos hospitales tienen nombres religiosos, de ahí que casi todos los hospitales nuestros se llaman María Auxiliadora, San Vicente de Paúl, San Juan de Dios, reflejando el origen religioso de esos hospitales. También eran comunidades filantrópicas. Por ejemplo, el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, la Fundación San Pablo, es una fundación laica que pretendía también hacer caridad con servicios de salud. La Fundación San Vicente de Paúl. Hubo hospitales muy importantes en el país que tenían cómo funciona atender a los pobres. Ese sistema tenía una filosofía, y yo quisiera que lo resaltáramos hoy. Ese sistema no estaba diseñado para ganar plata. Los clientes de ese sistema, si usamos la palabra de hoy, eran los pobres, y a ninguna de esas comunidades religiosas se le ocurrió nunca que esos hospitales daban ganancia. Esos hospitales estaban hechos principalmente para la población que no tenía con qué pagar. Pero esos hospitales que eran gratuitos para la población, esos hospitales costaban dinero. ¿Y de dónde salía el dinero? El dinero salía de las limosnas que las comunidades religiosas recibían, de la gestión que ellas hacían frente a las élites económicas. Pero imagínense ustedes lo que era para una comunidad religiosa mantener un hospital donde el médico sí gana salario, el personal de enfermería, los antibióticos cuestan, la gasa cuesta, la comida cuesta. Y entonces ustedes podrán decir: Rubén, yo no creo que esos hospitales hayan durado mucho tiempo. Esos hospitales entraron en crisis a fines de los años 60, y en Colombia ya eran insostenibles. Para que nos formemos una imagen de la importancia que tuvieron los hospitales de beneficencia en Colombia, cuando en 1993 estábamos haciendo el inventario de cuáles hospitales eran públicos y cuáles religiosos, el 67% de los hospitales que teníamos en el país eran de beneficencia. Y durante ese tiempo fueron las comunidades filantrópicas y religiosas, hasta 1960, 70, las que llevaron la carga de la enfermedad y la atención de las poblaciones más desprotegidas. A mediados de los años 70, estos hospitales ya colapsaron porque hubo un cambio de mentalidad muy grande. Quisiera, antes de terminar este tema, estos hospitales religiosos siempre se vieron muy agobiados porque la demanda de la gente más pobre superaba su capacidad de respuesta. Entonces siempre hubo muchas limitaciones, sobre todo de la gente más pobre. Pero es bueno resaltar lo siguiente: estos hospitales no rechazaban a nadie porque no tenía capacidad de pago, ni pedían Sisbén, ni pedían carnet. Muy frecuentemente los pacientes no podían ser bien atendidos porque no había recursos suficientes, pero la idea de estos hospitales no era ganar dinero. Estos hospitales, ¿qué pasaba donde no había hospitales canónicos, religiosos, filantrópicos? La gente tenía que recurrir a las parteras, a los sistemas populares. Entonces la situación de Colombia, pudiéramos decir, era precaria hasta 1946. Más o menos por esta época ocurrió un cambio a nivel internacional. Entendamos una palabra que vamos a trabajar mucho a lo largo de la conferencia, y es la palabra liberalismo. La palabra liberalismo en Colombia tiene una connotación muy distinta a como tiene en el resto del mundo. En Colombia la palabra liberal, si ustedes la usan, este es liberal, alguien piensa entonces este otro es conservador, porque en Colombia el término liberal se refiere a un partido político, pero en el mundo el término liberal se refiere a una sintonía
ideológica con el capitalismo. Casi que los defensores del capitalismo en esencia defienden el modelo liberal y la filosofía, la ideología del capitalismo le ha dado tanta importancia a la libertad que se reconoce a sí mismo como liberalismo. Si me permiten una caricatura, pues que no pretendo que reduzcamos el problema de esa forma tan sencilla. Ser liberal es sintonizar con los principios del libre mercado y de la iniciativa privada y del liberalismo y del capitalismo. Ese modelo siempre ha pensado que la sociedad resuelve sus problemas básicos es gracias a la participación de todas las agentes sociales en espacios de intercambio y de mercado, que es lo que permite que se resuelvan las necesidades. Y que de alguna manera las transacciones que los seres humanos realizamos en ese espacio social son sabias y son dirigidas por lo que Smith denominaba la mano invisible del mercado. Es decir, hay por allá alguien que mueve los hilos, pero esa mano invisible que mueve la economía es sabia y no se equivoca, pero cuando el Estado mete la mano, la economía se va por tierra. Casi que el liberalismo es, desde Hobbes, muy enemigo de las intervenciones del Estado. Para el liberalismo, si el Estado mete la mano en la economía, se tira en eso. Entonces, ¿cuál es el papel de un Estado en una economía capitalista, liberal? Es organizar un orden para que el mercado se pueda desempeñar muy bien. El papel del Estado en las sociedades liberales capitalistas no es controlar la economía, es asegurar un orden social donde los distintos actores puedan intercambiar y desarrollar adecuadamente los mercados. Desde esa perspectiva, el capitalismo no acepta la ortodoxia del capitalismo. Estamos hablando de un capitalismo que tiene sus grandes pensadores en el siglo XVIII, el siglo XIX, no acepta que el Estado meta la mano en la economía. El Estado tiene que limitarse a asegurar el orden, no tiene por qué ni hacer hospitales, ni hacer escuelas, ni hacer colegios, ni hacer hidroeléctricas. Esa concepción liberal, que fue la que predominó después de la Revolución Francesa, tuvo un momento de verdad en las dos guerras mundiales europeas. Si ustedes miran la diapositiva nos muestra cómo quedó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, ¿qué pasó? Los bombardeos acabaron con las industrias, acabaron con el empleo, y si la gente no tiene empleo, no tiene para comprar mercado, y si la gente no tiene con qué comprar, nadie vende un aguacate, nadie vende nada, el mercado se arruina. El colapso no solamente es económico, el colapso es también social. La ortodoxia del modelo liberal decía, deje que haya una mano invisible que arregla eso. Pero por esta época la crisis fue tan grande que hay un planteamiento desde el mismo liberalismo. ¿Ven ustedes ahí la imagen de John Maynard Keynes? Keynes no es ningún comunista, Keynes no es ningún socialista, Keynes es un banquero, hijo de banqueros y defensor de banqueros, es un economista. Y Keynes está representando los intereses de Inglaterra en la reconstrucción de la posguerra. Y Keynes, siendo liberal, sale con este planteamiento: esto no lo arregla el mercado solo. Esto no se arregla si el Estado no se mete la mano al drill y organiza la economía y organiza de alguna manera las transacciones de la población. Esto es una herejía para el capitalismo y de alguna forma los planteamientos de Keynes son heterodoxos para una economía que supone que el Estado no se debe meter con las necesidades humanas. ¿Cómo sería de horrible la crisis? Que el capitalismo renuncia a ese principio que ha sido que el Estado no se mete con las necesidades sociales, porque eso le toca a los actores, a la libre iniciativa de los actores en el mercado, que aceptan que el Estado se meta a resolver la crisis europea, no solamente de Europa, Estados Unidos también aplica los modelos de intervención, y se acepta por esta época, y yo creo que yo quisiera reforzar la idea de que es la necesidad grande de una sociedad en crisis la que los obliga a cambiar de pensamiento. Keynes les recuerda que eso no es posible resolverlo si el Estado no canaliza la riqueza a través de los impuestos y la revierte en servicios.
En esta época empiezan en Europa los estados a construir escuelas públicas, hospitales públicas, carreteras públicas, hidroeléctricas, servicios públicos, todo está a cargo del Estado. Esa ola nos toca a nosotros. Y por esa época, en el gobierno de López, la última moda europea es que los estados se encargan de la salud, y es en esa época donde el gobierno de López admite el planteamiento de los modelos keynesianos de que construyamos sistemas estatales de salud. 1975 López asume un planteamiento que es universal y se crea en Colombia el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es un Sistema Nacional de Salud? Es un modelo estatal de asistencia pública. Ya no son las hermanas las que hacen eso. Ahora va a ser el Estado el que se encarga de hacer eso. ¿Y de dónde saca el Estado el dinero? De los impuestos que pagamos los contribuyentes. Entonces las personas pagamos impuestos, todo ese dinero va al Estado, el Estado redistribuye esos impuestos y hace transferencias directas a los servicios públicos, que son los hospitales públicos. Entonces imagínense, cada una y cada uno de nosotros paga su impuesto, eso va a una bolsa común, y el Estado maneja esa bolsa común y empieza a hacer transferencias a los hospitales. La financiación es entonces estatal. Como la plata en Colombia de los impuestos ha sido muy poquita, los gobiernos de esa época completaban el dinero con licores y con loterías. Pero la inversión seguía siendo mínima, entonces tuvimos un Estado que, con muy buenas intenciones de cubrir las necesidades de la población, a la usanza de los europeos, invertía mucho menos que los países europeos. Por eso hay una gran diferencia entre los modelos de bienestar de los países europeos y los modelos de bienestar de los países latinoamericanos, incluyendo Colombia. Características de estos sistemas: son controlados directamente por el Estado. Entonces el ministerio controlaba directamente los hospitales estatales en todo el país. El presidente López y su gobierno fueron muy inteligentes. Como los hospitales eran en su mayoría hospitales religiosos, pero estaban quebrados, la propuesta que les hace el presidente López es: yo les financio esos hospitales de ustedes yo se los financio, pero con una condición: siguen siendo privados, porque la Constitución colombiana siempre ha sido muy respetuosa de la propiedad privada. Siguen siendo hospitales canónicos, pero para poder recibir plata del Estado, ustedes tienen que aceptar las reglas del Sistema Nacional de Salud, y yo les pongo como gobierno el director del hospital. Entonces tenemos instituciones privadas con un director nombrado por el gobernador o nombrado por el ministerio. Entonces tenemos hospitales privados que se vinculan a un sistema estatal, que reciben plata del Estado, pero que tienen que cumplir todas las normas del Estado. Esos hospitales fungían, hacían las veces de secretarías de salud. No existían las secretarías municipales de salud. Los hospitales pertenecían al sistema, y casi que el director del hospital era como el secretario de salud del municipio, pero había una red única de prestadores de servicios, porque todos los hospitales pertenecían al Sistema Nacional de Salud. Tenían otra cosa muy interesante, y es que en el hospital había funcionarios de saneamiento ambiental que eran de la nómina del hospital, y esos funcionarios de saneamiento ambiental tenían que controlar los mataderos, los establecimientos abiertos al público, las basuras. Entonces había un control integral de la salud pública desde el hospital del pueblo, y tenían que rendir cuentas en un sistema de información supremamente detallado. A mí me tocó trabajar en esos hospitales. Eran sistemas de información supremamente exigentes, y si ustedes no entregaban en los 5 primeros días del mes siguiente toda la estadística de lo que habían hecho anteriormente, no le daban un peso. Entonces la gente estaba presionada porque teníamos que hacer las estadísticas, porque los recursos venían sujetos a la estadística. Adicionalmente había un sistema único de planeación, y los que en esa época nos desempeñábamos como directores locales teníamos que acoger las normas de planeación, pero planificábamos año por año, planificábamos cuántas citologías íbamos a hacer, cuántos anovulatorios íbamos a dar, cuántas consultas teníamos, pero era al detalle. El país hoy no se acuerda de eso, y todo eso se perdió en 1993. Se perdieron el sistema de información, se perdió el sistema de planeación, había un sistema de inversiones que decía dónde se pueden construir hospitales y dónde no. Y para uno hacer la propuesta de construir un centro de salud, tenía que hacer un estudio y mostrar que sí se necesitaba, porque no le dejaban a uno construir un hospital si había un hospital cercano que podía atender la población
de la región. Y había también una legislación que todavía está vigente, la Ley Novena de 1979. Así brevemente se forman una imagen de lo que fue un sistema estatal. Problemas de ese sistema estatal. Profe, discúlpeme un segundito, quiero saludar en este momento a los centros asociados de San Jacinto, Teusaquillo, Florencia, Planeta Rica, y me reportan